Buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Señora, Perfecto. En un momentico damos inicio a la clase. ¿Me regalan un minutico, por favor? Gracias. bueno, Bueno, vamos a esperar un minutico si se conecta alguien más. Mientras tanto, vamos a ir llenando el link de asistencia, por favor, que está adjunto en el chat. Ok, bonjour a tous. Bueno, una preguntita. ¿Ustedes ya tenían como algún conocimiento de la parte de francés o esta es su primera clase? Quisiera como conocer un poco, por favor. Si tal vez no cuentan con micrófono, también lo podemos escribir por medio del chat. Bueno, en el caso de Doris, de Lorena, de Cindy, que acaba de llegar, bonjour, bonsoir sería esta hora, ¿ya? Sí me gustaría saber un poco. Listo, Cindy, ahí tienes acceso al micrófono. Ok, en el caso de Doris dice que es un poco, listo, ok, perfecto.
Bueno. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a mirar les verbes lire et écrire, expression, l'habitude et la fréquence. Bueno, el día de hoy vamos a mirar lo que es el presente simple. Vamos a enfocarnos en dos verbitos, que es el verbo lire, que es leer, y el verbo écrire, que es escribir en el presente simple. Además de eso, vamos a mirar cuáles son las funciones y cuáles son los usos de l'habitude et la fréquence, que es los adverbios de frecuencia. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué le présent del indicativo? ¿Qué es el presente simple? Para ustedes, ¿qué significa el presente simple? ¿En qué momento lo podemos utilizar? Recuerden que tienen acceso al micrófono, lo podemos decir en español, no hay ningún problema. Profe, pienso que el presente simple es una acción que se está haciendo ahora mismo. Sí, Ok. sí está bien. Ok, Doris, ok. Lorena, Cindy, ¿qué opinan ustedes? Bueno, el presente son acciones que realizamos de manera habitual. Este tiempo o este presente viene desde el pasado hasta un futuro, ¿sí? Digamos como lo es el caso de la rutina diaria, por ejemplo, el hecho de comer, de trabajar, son acciones que venimos haciendo desde el pasado, ¿verdad? El hecho de comer todos los días, de levantarnos, de bañarnos, esas acciones empiezan en un pasado, siguen constante durante todos los días a determinadas horas y a menos de que ocurra algo, no se seguirá haciendo. Entonces es una acción que empieza en el pasado, transcurre y continúa en el presente. En el caso, Doris, del que usted menciona sobre acciones que estamos realizando en este momento, ese tiempo se llama el presente continuo, que es una acción que yo estoy haciendo ahora. Por ejemplo, el hecho de hablar. Yo estoy hablando. En esa terminación de ando o endo ya nos indica que es un presente continuo. ¿Listo? Entonces, no sé, Doris, si le gustaría ayudarme a leer como para que practiquemos un poquito lo que es la pronunciación. Profe, es que no tengo, no puedo dominar eso, pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? La idea es Sí, practicar, ¿no? sí, señora. Dice, ¿cómo tú, Tom's, siempre, es que yo sé que el francés se lee diferente, ¿no? Pero Sí, sempre no, le present del indicatif personalité, un aspecto no accompli. No, hasta ahí puedo, profe. dale, no te preocupes. Muchas gracias. Entonces, comme tout temps simple, le présent de l'indicatif personnifie un aspect non accompli. Le fait est en train de réaliser entre une partie qui est déjà terminée et une autre qui est à venir. Ce n'est pas un temps qui s'apprécie globalement. Entonces dice, como todo tiempo simple, el presente del indicativo personifica un aspecto que aún no se ha finalizado, como lo mencionaba anteriormente, el hecho
de comer es una acción, o el hecho de levantarnos es una acción que empieza en el pasado, pero no está completo porque lo seguiremos realizando en un futuro. Como aquí lo menciona, le fait est en train de se réaliser entre une partie qui est déjà terminée. Sí, es una parte que ya se hizo, pero que continuará. Et une autre qui est à venir. Listo. ¿De qué otra manera podemos utilizar el presente simple? Y es aussi utilisé pour exprimer. Entonces, como algunas cositas, por ejemplo, para tener en cuenta en cuanto a pronunciación, es, por ejemplo, la O y la U se pronuncia como una U. En este caso, pour exprimer, ¿sí? Generalmente no se pronuncian las E. Acá en el primer párrafo, donde dice come, en este caso la E no se pronuncia, a menos de que tenga como una tilde, que es como en español, donde dice personifié. En ese caso sí se debe pronunciar la E. De resto, no. Y como les mencioné anteriormente, cuando encontremos las dos vocales, la O y la U, vamos a mencionar pour. ¿Listo? En el caso de un, por ejemplo aquí, il fait un train de se réaliser. En este caso está la E y la N, es como si fuera una O, un. Y si el verbo termina en R, como es el caso de réaliser, no mencionamos la R, sino que hasta la E. Réaliser, ¿sí? Exprimer, ¿sí? Bueno, aquí, une acción qui dure. Una acción que perdura. Nous travaillons depuis ce matin. Nosotros trabajamos toda la semana. Y un état, un estado, ¿cierto? Como en el verbo to be, ella es, elle est sage. Ella es inteligente. Y una habitude, una rutina, ¿cierto? Tous les jours, tous les soirs, perdón, tous les soirs, je me couche à 8 heures. Todas las tardes, bueno, que aquí soir en este caso sería como tarde-noche. En el caso de, bueno, en Francia, decimos tarde casi hasta las 8 de la noche, porque a veces hasta esa hora está todavía como de día, ¿cierto? Entonces, hasta que no aparezca la luna, sigue siendo tarde. En este caso, soir, que sería tarde, y nuit, que sería noche. Yo me acuesto, je me couche a 8 heures, a las 8 de la noche, a las 8. Bueno, esto es como unos ejemplitos. Para el presente simple, bueno, antes de esto, ¿ustedes saben cuáles son los pronombres personales? Je, tu, Je, tu, ajá. él, perdón, il, elle, nous, vous, il, elle. Exacto. Entonces, bueno, aquí tienen un pizarrón. Ustedes pueden escribir también en él. Entonces, je, ¿cierto? Tu. No, voy a mirar aquí con este mejor. Entonces, je, tu, él, Il, il, ajá, nous,
nu, bu, Ajá. Nu, ils, bu, ils, ajá. Y er, el. al. Muy bien. Entonces, utilizamos el vu en qué caso? ¿En qué ocasión utilizamos el vu? Pues para decir usted, Exacto. pues, Exactamente. Esa es la respuesta. En este caso, para usted, porque pues así como si uno no puede tutear como a todo el mundo, ¿cierto? Entonces tenemos esos dos verbitos. El you lo vamos a utilizar con personas con las cuales tenemos muchísima confianza y el vous ya pues con personas que no tenemos como tanta confianza, ¿cierto? Y pues para demarcar como el respeto. Listo. Me dan un momento, por favor, voy a hacer el cambio de pantalla. Listo. Para nosotros poder realizar oraciones en el presente en francés, debemos tener en cuenta que todos los verbos no se conjugan igual. Tenemos tres grupos de verbos, ¿sí? Entonces están los de primer grupo, están los del primer grupo que aquí donde dice premier group, son aquellos verbos que terminan en ER, como por ejemplo, lo es el verbo amar. ¿Ustedes saben cómo se escribe amar en francés? J'aime, algo así. Bueno, aquí entonces, a ver, entonces tenemos el verbo amar, ¿cierto? O querer. ¿Están mirando mi pantalla? ¿Me pueden confirmar si están mirando mi pantalla, por favor? Yo sí, profe. ¿Sí? ¿Está mirando lo que estoy escribiendo? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, cada uno de estos verbos tiene una conjugación para cada uno de los pronombres. Entonces, en el caso de je, por ejemplo, el verbo va a terminar en E. Entonces, j'aime, como si le quitáramos la R. Tu aimes, pero entonces este ya va a ir añadido con la S. Para él, para il y para on, que ese on es cuando no se especifica el género, vamos a colocarle M, al igual que el primero. Nous aimons, vous aimez, y ils o elles aiment. En este caso, la ENT no se pronuncia. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste este primer grupo? Los verbos que terminen en ER, como es el caso de perdón, y el caso, por ejemplo, de jouer, que es jugar, se hace esta misma conjugación, ¿sí? Entonces van a terminar en E, o en ES, o en ONS, EZ o ENT. ¿Para quiénes? Para los verbos que terminen en ¿qué? En ER.
¿Listo? Este es el primer grupo. Ahora tenemos un segundo grupo que es los verbos terminados en ir. Aquí tenemos deuxième groupe. En este segundo grupo tenemos las conjugaciones para cada una de los pronombres, al igual que en el primer grupo. Entonces, en este segundo grupo entran todos aquellos verbos que terminan en ir, como por ejemplo, tenemos el verbo finir, pongámoslo, el verbo finir, mira, ahí termina en ir, o como lo es el verbo choisir, que es escoger. Choisir. Entonces, este dice que para y finir, tu finis, el, il, o on, fini, terminado en T. Nous finissons, no finissons, vous finissiez, finissez, perdón, el o ils, fini. ¿Sí? Entonces, primer grupo, mire que tenemos aquí la diferencia del primer grupo al segundo grupo. Entonces, en el primer grupo, verbos terminados, ER. En el segundo grupo, para verbos terminados en IR. ¿Listo? Y tenemos un tercer grupo. Tenemos un tercer grupo, que este tercer grupo se divide en tres. Este tercer grupo se divide en tres, que es el que está en color naranja. Estos verbos son los verbos terminados en entre, ¿cierto? En DRE o en, como, bueno, diríamos en español tal vez oír, que es pouvoir o vouloir, ¿cierto? Pouvoir es poder y vouloir es querer, pero este querer es como want en inglés, querer algo. El verbo o m es el verbo querer, pero ya es de sentimientos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar unos ejemplos de la tercera categoría. Entonces tenemos el verbo rentrer. Un momento, por favor. Listo, qué pena. Esto, ya. El verbo rentrer. Entonces sería je rentre, tu rentres, il
o el, rend, con D. Nous rendons, vous rendez, y por último tenemos ils o el rendent. ¿Listo? Y bueno, vamos a hacer el ejemplo con pouvoir. Que es, bueno, acá, poder. Pouvoir. Entonces lo mismo. Je peux. Tu peux. Il o elle. Fue con T. Nous pouvons. Vous pouvez. Perdón. Vous pouvez. Y por último, ils o else. Peuvent. Debemos tener en cuenta que para esta última, en el caso de ils o else, ¿cierto? Cambia un poco lo que es en la parte final. Mire que acá también nos cambia un poco al inicio el hecho de esta conjugación. Estos verbos son como unos verbos irregulares y por eso están agrupados en grupos, valga la redundancia, y nosotros debemos tener en cuenta esta terminación a la hora de que nosotros queramos escribir algo. ¿Listo? No sé si hasta el momento ustedes tengan alguna pregunta, si fui muy rápido, pues igual la idea es que ahorita podamos realizar algunos ensayos para que podamos internalizar un poco lo que les estoy explicando. Pero antes quisiera saber si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda con respecto a los grupos, a las terminaciones, a la conjugación. Profe, en el verbo pouvez veo que sí cambia la terminología, no, o no terminología, sino como el sentido, ¿no? Porque las primeras tres pronombres los veo casi idénticos, pero los otros dos no, los siguientes. Y Sí, el tercero es el que relativamente cambia. sí, en el caso de je, tu, ils, en ese caso cambian bastante porque no tienen la misma connotación. Por ejemplo, en el caso de, bueno, aquí les vuelvo y les comparto, se alcanza a observar o podemos observar que ellos cambian totalmente. Mira aquí la E y la E y la U, que no tienen como la misma terminología o la misma que en el verbo inicial. Mires, entonces sí debemos tener en cuenta, por ejemplo, para los verbos pouvoir o vouloir, que también lo tenemos ahí como ejemplo, llevan estas mismas conjugaciones. ¿Sí? Ya en el caso, por ejemplo, en el caso 1 o en el caso 2, mire que de todas maneras el inicio de los verbos aún se mantiene. ¿Sí? Incluso acá en el grupo 3, que es rendre, terminado en DR, también alcanzamos a tener el inicio de nuestros verbos, pero
como toda regla tiene su excepción, en este caso el verbo pouvoir, el verbo vouloir, cambian un poco a la hora de hacer la conjugación. Y dicho esto, de hecho tenemos otros verbos que no se alcanzan a incluir dentro de estas conjugaciones. Perdón, perdón, se me fue toda. Tenemos algunos verbos que son algunas excepciones, como lo es el verbo aller, como lo es el verbo aller, que es, bueno, se los voy a escribir acá. Aller, que es el verbo ir. Este verbo también nos cambia totalmente. Pero entonces, a pesar de que tiene la conjugación para que pertenezca al primer grupo, este verbo no entra en el primer grupo porque él cambia. Entonces, sí debemos tener cuidado. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo ese verbo o cómo lo podemos utilizar? Existen ayudas, ¿sí? De conjugación de verbos. Esto lo digo porque al inicio es muy, a veces es como un poco complicado aprendernos como todas estas reglitas, ¿no? Pero es importante que nosotros podamos, digamos, como valernos de estas ayudas para que nosotros podamos hacer como una correcta conjugación de estos verbos. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles pantalla nuevamente. Bueno. Listo, me regalan un segundo, porfa. No. Bueno, ustedes me confirman si pueden ver mi pantalla. ¿Están mirando mi pantalla? Oui, profesor. Uy, ok. Bueno. Mm. Bueno, tenemos esta página que se llama conjugación. En esta página nosotros podemos encontrar, bueno, podemos colocar, por ejemplo, el verbo voir, que es mirar. Y aquí nos muestra la conjugación en todos los tiempos. Mira, aquí, por ejemplo, está en presente, en pasado, en imperfecto, bueno, en todos los tiempos. Y también nos indica a qué grupo pertenece. En este caso, mire, que es el verbo voir, termina en O y R, y dice que pertenece al tercer grupo. Nosotros siempre debemos tener en cuenta esta conjugación y a qué grupo pertenece para así mismo nosotros saber cómo poder conjugarlo. Por ejemplo, bueno, tenemos el verbo aller, que es el verbo ir. Mire, entonces aquí, a pesar de que terminen ER, disculpen por favor, este verbo se conjuga muy diferente. Mira aquí, por ejemplo, je vais, tu vas, il va,
Nous allons, vous allez, ils vont. Mire que cambian totalmente. Entonces, sí es importante que al momento en que ustedes quieran conjugar un verbo y en este momento que ustedes están como en los pinitos de aprender este idioma, nos podamos ayudar un poco de lo que es la conjugación, no de un traductor, pero sí de un diccionario en línea. Se podría decir que sería esto. Entonces se los voy a compartir por el chat. ¿Listo? Con respecto a los grupos, a la conjugación, ¿tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Yes, no, oui, No, Oui, prof. ok, c'est clair. dudas hay muchas, profe. Pueden hacerlas con mucho gusto, para eso estamos. Bueno, Lo difícil es saber los grupos de los verbos. O sea, bueno, ¿cómo lo sabemos? En el primer grupo son todos esos verbos que terminan en ER, ¿sí? Entonces ahí sabemos. Bueno, vamos a hacer un ejemplito, ¿listo? ¿Les parece? Entonces, vamos a utilizar el verbo hablar. Bueno, entonces aquí, bueno, voy a borrar esto. Bueno, tenemos el verbo hablar que es parler. Termina en ER. Esto me indica que pertenece a qué grupo? Al 1, ¿cierto? Entonces, mire que aquí, en esta parte, aquí tenemos a nuestro primer grupito y tenemos la conjugación para este verbo. Ahora lo que ustedes van a hacer es que, teniendo en cuenta este ejemplo que está aquí, ustedes me van a conjugar este verbo, parler. Bonsoir, Luz. ¿Listo? Entonces lo podemos hacer. Si pueden escribir acá en el whiteboard que les estoy compartiendo, lo pueden realizar. Si no, lo pueden hacer en el chat. ¿Listo? No importa que nos equivoquemos. La idea es que ustedes lo puedan practicar lo que estamos haciendo en este preciso momento. Ok, bueno, esto acá me dicen que no me escuchan. ¿Me confirman con un 1 en el chat si me están escuchando, por favor? Gracias, Luz. Bueno, Luz ya nos compartió. Je parle, tu parles, il ou elle parle, nous parlons, vous parlez. Bueno, en vous tienes un error y ese errorcito, exacto, va con Z. Muy bien, excelente. Excelente. Listo, entonces ese sería para el primer grupo. Vamos a hacer un ejemplo con el segundo grupo, terminados en IR. Bueno, vamos a hacer el verbo lire.
perdón, ese no entraría ahí. Bueno, hagamos este choisir, que es escoger. Este verbito que tenemos aquí, choisir. ¿Cómo quedaría entonces ese verbo? Entonces vamos a tener en cuenta las, en qué finaliza. Entonces tenemos IS, IS, INT, finisons, ONS, EZ. ¿Listo? Y hay que tener cuidado que mire que aquí también nos indican que, por ejemplo, en el caso de nous, vous y elle, estos verbos se les duplica una de las letras, ¿no? Listo, entonces las espero un poquito para que podamos conjugar este verbo. Ajá, muy bien, j'ai choisi. ¿Cómo quedaría? ¿Tú? ¿Tú qué? Tú choisis. Ajá, muy bien. Muy bien, Doris. Il o él, ¿cómo quedaría? Il o él. Ok, y il o el choisis, muy bien. Nous choisons, vous choisiez, il o él choisit. Excelente, muy bien. Muy bien, Doris. Ajá, bueno, ahí que te faltó una E. Bueno, en el caso choisis, a ver, vamos a hacerla acá. Entonces, verbo choisir. Entonces, je choisis, tú choisis, il o él choisit, nous choisissons. Vous listo. Esa sería la conjugación para el verbo choisir. Entonces, por ejemplo, en este caso, que con algunos verbos tienen ciertas variaciones, es indispensable que nosotros podamos tener como este tipo de ayudas, que es
este conjugador de verbos y que podamos, digamos, como ayudarnos un poco. Entonces, si yo tengo dudas de un verbo, entonces venimos acá y ya lo comparamos. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer como un poquito de práctica de estos verbitos. ¿Listo? Para que nos podamos afianzar un poco. ¿Sí me están escuchando? Oui. Ok. Oui, prof. Merci. Ok. Les voy a compartir este enlace en el chat y vamos a hacer la siguiente actividad. Entonces, vamos a escuchar el verbo. Entonces, por ejemplo, aquí, il parle. Entonces, la pronunciación aquí. Il parle. Il parle. ¿Qué creen ustedes que es parle? Ya lo miramos. Hablar. Hablar. ¿Y aquí dónde está el muñequito que está hablando? Ah, mira, aquí donde dice bla, bla, bla. Entonces vamos a coger y listo. Il découpe. ¿Qué creen ustedes que sea découpe? O bueno, ¿cuál de aquí no sabemos? Jouer. ¿Qué será jouer? Jugar. Jugar, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuál será que quién estará jugando aquí? Entonces, como es él, mire acá, entonces, oh, este no es. Es que vamos a ver el muñequito que nos diga que nos muestre que está jugando. Bueno, aquí. Bueno, aquí me marca rojo porque las estoy tratando de acomodar las imágenes, pero no. Este es cantar. Bueno, vamos a buscar. ¿Cómo será que digo leer? Lire. Leer. Li. En ese caso, leer. Leer. Il écoute. ¿Qué será écoute? De bajar, este sería volumen. Oír. Il écoute sería el verbo escuchar, ¿sí? Il écoute. Y el verbo es écouter. Écouter. Entonces, listo. Entonces, vamos a escuchar la pronunciación. Il écoute. Il écoute. Il dessine. ¿Cómo será que, qué creen ustedes que sea esto? Il dessine. Il dessine. Estoy aquí intentando que se escuche aquí la reunión en Zoom, pero no escucho. ¿Qué creen? Dibujar. Ajá. Dibujar. Se suena bajito, dale Carlos para ver. Muy bien. Dale Carlos para ver. Il donne le ballon à la fille. Il Basquetbol. donne le ballon à la fille. Ay, no, Il donne le ballon à la fille. Él le da será el balón a fiel? la chica. Ah, exacto. Muy bien. Vamos a subir el volumen. Il regarde. ¿Qué será? Il regarde. Mira, Il él mira. regarde. No hice. Ay, Mirar, prof.
Este computador está lindo. 67, como comentar. Ahora sí. ¿Qué es il regarde? Il Es regarde. el mira. No, te me fue. Ahí está. Il découpe es, ¿qué será découpe? Así. Espérate. Pero, espérate, mami. ¿Qué será? Ya. Cortar. Recortar. Decouper. Découpe es recortar. Ya. Jouer. ¿Qué dijimos que era jouer? Que casi no se escucha, hay que hablar despacito. Jouer es jugar. Jugar. Aquí no veo la imagen de jugar. ¿Será esta? A ver. Muy bien. Elle fait du sport. Elle fait du sport. Elle fait du Él sport. juega baloncesto. Oui. Très bien. Il chante. Il chante. De cantar. Muy bien. Très bien. Elle prend un livre. Elle, La librería. Elle prend un livre. Ella toma un libro. oui. Elle va à l'école. Il colorie. Perdón, colorie. Il colorie. Il colorie. Él Elle va à l'école. colorea. Bueno, nos fue. Très bien. Igual si tienen preguntas, por favor. Esto es solo para que hagamos como un abrebocas. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver la parte de listening. ¿Qué tal están para listening? Très bien. Très bien. Très bien. Oh, oui. A ver, ya les envío. Bueno. Bueno, me confirman si escuchan el audio, por favor. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Bueno, dentro de la pantalla que están mirando, nos están preguntando por la conjugación de este verbo que es être en vous. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la página que yo les envié, vamos a mirar las conjugaciones. Entonces, si usted se la sabe, entonces no la pone ahí, sino la menciona. Entonces, en ese caso, bueno, tenemos el verbo être, que es el verbo ser o estar, y tenemos a vous. Entonces, vamos acá donde dice vous, vous êtes. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Listo. Ahí estamos practicando listening, más aprendiéndonos un poco lo que es. ¿No miran la pantalla? ¿No están mirando la pantalla? Oui, prof, la conjugación. Ok. Yes. Perdón, oui. No se preocupe. Bueno, en el caso de, bueno, no sé quién, y creo que Isabela Chávez. Nosotros constantemente estamos dando clases tanto para principiantes como para niveles intermedios y niveles avanzados. En este momento, pues por eso les pregunté si tenían como algún conocimiento y pues estoy tratando de ser como lo más como parte de principiante, como de mirar las cosas más simples, ¿listo? Entonces, de todas maneras, sí la invito a que revisemos los links que estamos compartiendo y ahí están las clases también, pues divididas para principiantes, intermedios y avanzados, ¿vale? Listo. Bueno, entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta correcta?
Et. Et. Vous êtes. Vous êtes. Muy bien. Vamos con el siguiente, con el verbo aller. ¿Qué es que sea aller? Ir. Ir. Bueno. Je. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. ¿Qué es la conjugación pour aller? ¿Cuál es la conjugación para aller en je? Je Sí, a vais. ver, Je vais. ¿Y cómo se escribe? Las, leo. V. E. A. S. Je vais à la plage tous les matins de bonheur. Je veux à la plage tous les matins de bonheur. ¿Listo? ¿Así está bien escrito? ¿Sí? No. ¿No? No. ¿Cuál es la correcta? ¿Qué le falta a, a esa conjugación? V. A. I. S. Es, je vais à la plage tous les matins de bonheur. ¿Qué nos quiere decir la oración? Yo voy a la playa todas las mañanas, ¿cierto? Je vais à la plage tous les matins de bonheur. Siguiente, vamos con el verbo faire, que es el verbo hacer. ¿Listo? Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites, ils font. En este caso, el verbo faire, que es hacer, es un verbo irregular. ¿Qué quiere decir? Que este verbo no entra ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer grupo. Entonces, para aprendernos la conjugación de este verbo faire, debo aprenderme la conjugación sin necesidad de seguir a un grupo. ¿Por qué? Porque es irregular. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, perdón, ils font. Como ustedes se dan cuenta, mire que dentro de los tres grupos que estuvimos observando, este verbo no está o no entra dentro de los grupos como tal. En este caso nos indica que es del tercer grupo, pero en este tercer grupo es con excepción. Es decir, que en el caso de la conjugación de cada uno de los verbos, no aplica. ¿Listo? Entonces, aquí me están preguntando qué es qu'elle, à Paris, él, ils étudient le français. ¿Cuál sería la conjugación correcta para lo que nos están pidiendo acá? Entonces tenemos je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. el fe. Y el Y- font. Font, porque están preguntando, son por ellos. Mire, aquí está. Ils font. Bueno, esta la van a hacer ustedes solitos. Otra vez con el verbo aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont.
¿Cuál sería la correcta? Allons, nous allons. Nous allons. Nous allons. ¿Y cómo escribimos nous allons? A, L, O, N, S. Allons. Nous allons à Carcassonne pour le pont de la Constitución. Très bien. Listo. Vamos a hacer dos más. Con el verbo être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Para je. Je. Je suis. Je suis. Je suis. Stagiaire dans un hôtel. Vamos a verificar. Très bien. Nuevamente, nous. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Nous de Barcelone. Nous sommes. Nous sommes. ¿Cómo escribimos sommes? S-O-M-M-E-S. Nous sommes de Barcelone, mais nous habitons à Madrid. ¿Qué nos quiere decir esta oración? Nosotros somos de Barcelona, pero vivimos en Madrid. Pero vivimos en Madrid. Très bien. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Il, américain. Ils sont. Nous sommes. ¿Así? Oui, prof. Oui. Okay. Any questions? No, prof. Any question? ¿El est clair? Es claro. Ok. Este link se los voy a compartir para que ustedes practiquen, por favor. Es importante que ustedes estén practicando constantemente para que puedan como retener un poco más la parte de pronunciación y la conjugación, que es muy importante. Listo. Bueno, teniendo esto todo en cuenta, dentro del presente simple también encontramos algo que se llama l'habitude, y estos los utilizamos para mencionar con qué frecuencia nosotros realizamos una acción. Entonces tenemos toujours, tout le temps, jamais, très souvent, rarement, souvent y parfois, quelquefois, de temps en temps. Estos verbos, perdón, estos adverbios de frecuencia, la fréquence, lo vamos a utilizar teniendo en cuenta con qué frecuencia yo realizo esa acción. Estos adverbios los vamos a utilizar après le verbe, es decir, después del verbo. Por ejemplo, il va tout le temps au cinéma. Tanto toujours como tout le temps estamos hablando de siempre en español.
Él va todo el tiempo o siempre al cinema. Il va tout le temps au cinéma. Entonces, mire que lo utilizamos después del verbo. Très souvent. Très souvent es ahí como un 70% más o menos. Il va très souvent au cinéma. Recuerden que si utilizamos solamente souvent, esto quiere decir que es con menos frecuencia, en un 50%. En el momento que utilizamos très souvent, quiere decir que es con un poco más de frecuencia. Y tenemos otros dos que es menos, que es rarement, que es raramente. Parfois, quelquefois, de tom en tom, quiere decir que algunas veces yo realizo esa acción. Y por último, hay que tener presente que para cuando utilizamos jamais, que significa nunca, debemos utilizar el ne, que significa no. O sea, yo no puedo decir je vais jamais au cinéma. No puedo decir eso. Como estamos hablando como jamais, es algo negativo. No, mira, no miran. A ver. Ahí. Oui, prof. Uy. Listo. Entonces, cuando utilizamos jamais, que significa nunca, debemos utilizar el ne. Il ne va jamais au cinéma. Él nunca va. Este ne está reforzando la oración que es en negación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ustedes con qué frecuencia estudian inglés. Francés. Toujours, tout le temps, jamais, rarement, parfois, quelquefois. Entonces vamos a buscar el verbo estudiar. ¿Cómo será que decimos estudiar en francés? Étudier. Muy bien. Entonces vamos a ir construyendo nuestra oración. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empezamos nuestra oración? Les pronoms. Avec les pronoms. Entonces, voy a compartir nuevamente, bueno. Listo, aquí. Vamos a borrar. Bueno, entonces tenemos el verbo estudiar, que es étudier. Étudier. Pregunta, ¿a qué grupo pertenece este verbo étudier? Le premier groupe. Pour le premier groupe. Muy bien. Ok. Donc, nous sommes en train de conjuguer le verbe étudier. Entonces, vamos a conjugar el verbo estudiar. Entonces, vamos a empezar con le pronom je. ¿Cierto? Me, o sea, pero, como no puede quedar el je, y este termina en vocal y no puede haber otra vocal junta. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar como esa comita ahí para separarlo
J'étudie. ¿Cuál sería la terminación para el primer grupo? J'étudie. Ahora, ¿con qué frecuencia lo hacen ustedes? Tous les jours. Tous les jours. J'étudie tous les jours. Muy bien. Y si fuera para él o para ella, bueno, hablando de ustedes en tercera persona, ¿cómo quedaría esa oración? Il étudie. Il étudie tous les jours. Bueno, cambiemos el tous les jours por otro para que podamos, digamos que yo quiero decir que él estudia una vez por semana. Eso también entra dentro de la frecuencia. Entonces, vamos a poner une fois par semaine. Il étudie une fois par semaine. En este caso, mire que aquí una vez por semana también está dentro de los adverbios de frecuencia y, como se pueden dar cuenta, también va después del verbo. Y aquí pues yo puedo, digamos, como jugar, en vez de decir por semana, puedo decir por días, par jour, ¿cierto? Puedo también decir por meses, mois, o por años. Bueno, recuerden que este un lo podemos, puede ser tanto un o année, dependiendo de si es masculino o femenino lo que yo esté utilizando. Recuerden que en el inglés, perdón, en francés, debemos tener en cuenta el género y el número, siempre, 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 siempre. Entonces, ese sería. Yo hablo francés raramente. Como digo que yo hablo francés como muy poco. Je parle français rarement. Je parle Je parle francés rarement. Muy bien. Como digo yo, como que, ¿ustedes qué tanto van al cine? Como digo, yo voy al cine. Bueno, cambiemos el yo por él o por ella. Al cine. Bueno, hagamos el ejemplo con una oración negativa que sería nunca, jamais. Con el adverbio jamais. Entonces, ¿cómo quedaría? Él nunca mira películas. Él nunca mira películas, por ejemplo. ¿Cómo digo él? Il ne, Ajá, il ne va. Ne va jamais. ajá. ¿Cómo es la
la oración, él Mirar. nunca va, él nunca, Él nunca va a mirar películas. nunca. Ahí ya nos falta mirar, Ah, que sería el verbo regar, regard. regar the film. Ajá. De film. Muy bien. Il ne va jamais regarder de film. Excelente. Il ne parle jamais en classe. Como hay algunos por aquí. Il ne parle jamais en clase. Él nunca habla en clase. Pregunta. Después de que del pronombre o del verbo utilizamos los adverbios de frecuencia. ¿En qué parte de la oración va situado el adverbio de frecuencia? Después del verbo. El adverbio de frecuencia va situado después de ¿quién? Del verbo. En este caso, aquí tenemos el verbo étudier. Y mire que acá, después del verbo étudier, tenemos aquí. Después del verbo étudier, tenemos nuestros adverbios de frecuencia. Je parle français rarement. Il n'est jamais. En el caso de jamás, debemos utilizar el ne. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Je tout toujours à la bibliothèque. Tu fais souvent des mots croisés. Il jouait parfois au échec. Nous payons de temps en temps. Vous dessinez de temps à autre. Ils vont rarement à la plage. Y por último, el ne mange jamais d'épinards. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Ahí están mirando mi pantalla. Oui. Oui, prof. Como ustedes pueden observar, entonces, todos los adverbios los estamos utilizando luego del verbo. Mira, aquí está verbo, 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 verbo y verbo. Bueno, y por último, perdón. Y por último, tengo un último ejemplo. Perdón. Me dan un segundo, por favor, que vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ustedes han trabajado con Quizy? No. ¿No? Bueno, les comento. Quizy, no estoy compartiendo pantalla todavía. Pues es que 40.000 pesos no es nada, ¿no? Con Quizy tenemos la opción de que nosotros podamos realizar un quiz en vivo. ¿Sí? Ahí están mirando mi pantalla. Oui, prof. Bueno, resulta que este es un quiz en línea donde vamos a practicar
lo que es la conjugación de los verbos. Entonces, en este momento les estoy enviando al chat. Les estoy enviando al chat el link de este quiz en vivo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a tener oraciones y vamos a tener unos verbitos ahí para que nosotros podamos conjugarlos. Podemos utilizar la conjugación de verbos del link. Para nosotros poder participar de este quiz, vamos a darle clic al link que les envié y van a colocar su nombre. No tienen que descargar absolutamente nada. Solo colocan su nombre y ya. Eso sería todo. Bueno, ya tenemos a Mirelis, tenemos a Cindy. Recuerden que en el chat yo les acabé de enviar el link para que ustedes se puedan conectar. No tienen que descargar nada. Simplemente entran al link, colocan su nombre y listo. Eso sería todo. Bueno, vamos a iniciarla. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos la pregunta. Tenemos en la primera, je allais, je vais o je va. O tenemos la otra. Entonces ahí como es opción múltiple, entonces la que yo crea que es correcta, entonces la voy a colocar. La voy a seleccionar. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta con respecto de cómo hacerlo, por favor me escriben en el chat o encienden el micrófono.
No, yo creo que ahorita ya me toca irse. Bueno, hasta el momento, Mirelis ya terminó. Vamos a esperar a Cindy, a Doris, a Isabela que terminen. Vamos a darles unos 5 minuticos y luego hacemos el feedback de las oraciones. ¿Listo? Ok, bueno. Quisiera conocer sus comentarios para las personas que ya terminaron. ¿Cómo les fue? ¿Qué les pareció? Profe, pues a mí sí me gustaría estudiar francés. Yo ya había tomado un curso antes, pero pues la verdad es que como estoy tan o sea, ya por ahí dentro de 3 meses salgo de la universidad y sí me Ujú. gustaría tomar el curso de francés. Pues yo tomé un día un curso, pero Ujú. realmente no pude continuar por cuestiones laborales, pero pues ahorita sí me gustaría retomarlo. Me pareció muy bonita la clase. Ok, sí. Podría, digamos, como de momento, aprovechar las clases que estamos pues orientando y ya pues yo creería que ya teniendo un poco más de conocimiento, bueno, ya que mire, sí, ya como inscribirse al curso como tal, como para ya tener como una asesoría mucho más personalizada. Sin embargo, esto es de muchísima ayuda, o sea, pues sí, el francés es un idioma muy bonito, por eso se llama la lengua romance. Tiene sus cositas, sí, pero créanme que sí, es un idioma que vale la pena aprender. Bueno, y cuéntame, ¿cómo te fue en la, en el quiz como tal? ¿Cómo se Me sintió? acordaba de algunas palabras, otras casi no. Ok, en la conjugación de verbos, ¿cómo le fue? Uy, yo creo que mal. No, pero bueno, lo importante es ya aprender a identificar de que existen unos grupos, de que hay unas reglitas que hay que tener en cuenta y que a partir de ahí ya podemos como empezar a regirnos en algo, ¿sí? Bueno, y a las demás, ¿cómo les fue?
Bueno, acá a Mirelis, Profe, muy bien, así. Fácil. ¿Très fácil o difícil? Juego fácil. Sí. Sí, lo que mencionaba anteriormente, la idea es tener en cuenta como la parte de conjugación de momento, ¿sí? Bueno, señoritas, ha sido un placer tenerlas en esta clase. Gracias por asistir. Espero que nos volvamos a encontrar en un próximo encuentro, que ya podamos realizar un poco más de la parte de speaking, de que puedan contar con un micrófono y que podamos realizar la parte de speaking a mayor profundidad. ¿Listo? Profe, una pregunta acá, ¿cuánto sean estas clases? Se están dando cada 15 días. Ah, ok. Sí. Y ahí está también el link, la hora y el tema que se va a dar. Ah, ok, listo. Listo. Listo, Cindy. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour à la prochaine. See you next time. Bye bye. Perdón, antes de que se vayan, todos se hicieron el link de asistencia. Bueno, No, yo no. No, profe. les acabo de enviar el link por el chat. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. A tu taller. A bientôt, profe.